Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Carmen Te Visita con un programa súper especial, el Día del Trabajador. Vamos a conocer por qué se celebra, desde dónde viene y por qué debemos de celebrar el Día del Trabajador con amor, con alegría y con mucho entusiasmo. Así que acompáñenme con un Carmen Te Visita súper especial. Bienvenidos. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. En Estados Unidos el 1 de mayo es un día cualquiera. Cada 1 de mayo el mundo recuerda a esos mártires y con el paso del tiempo las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes le han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse, prohíben los sindicatos obreros y miden la jornada de trabajo como aquellos relojes directivos de Salvador Dalí. El 1 de mayo continúa siendo una fecha emblemática para la sociedad en su afán por reivindicar los derechos sociales y el derecho de una vida digna. A lo largo de la historia de la humanidad, los movimientos de los trabajadores en el mundo han reflejado las necesidades y carencias a lo que gran parte de las sociedades han sido sujetas bajo regímenes esclavistas, feudales o patronales. Después de la revolución industrial, las malas condiciones de trabajo y vida de la clase obrera se exacerban, explotación laboral, remuneraciones ínfimas y insalubres, horarios interminables y pagos a destajo, trabajo infantil y femenino subpagado, entre otras calamidades. En este contexto que durante el siglo XIX el movimiento obrero cobra mayor relevancia, manifestándose con notorio vigor y presencia en los Estados Unidos, considerando la importancia que se otorgó a la industrialización como base de su desarrollo económico capitalista. Se dice que los albañiles y los carpinteros de Nueva York y Boston fueron los precursores remotos de la lucha obrera. La contienda obrera se dio en diversos ámbitos y lugares. Sin embargo, destacan los sangrientos sucesos que culminaron con la tragedia de Chicago, iniciada en mayo de 1886 y epilogada con el ahogamiento de varios dirigentes sindicales anarquistas el 11 de noviembre de 1887, que desde entonces son conocidos mundialmente como los mártires de Chicago. A ello se debe que la clase proletaria, después de muchas luchas, disfrute ahora de la jornada máxima laboral de 8 horas. La fecha se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889. La idea era recordar y reivindicar a los mártires de Chicago, grupo de sindicalistas que fueron condenados a muerte por su participación en una huelga que inició el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos. El movimiento huelguista en Chicago se prolongó hasta el 4 de mayo, a pesar de la represión. Durante un mitin en la plaza High Market, un desconocido forjó una bomba contra la policía, acto que causó la muerte de 7 gendarmes. La policía respondió disparando contra los manifestantes, asesinando a varios. Sumado a ello, detuvo a los oradores, quienes fueron acusados de ser los autores intelectuales del ataque. Un año después, y tras un juicio manipulado, 5 de los inculpados fueron sentenciados. 4 sucumbieron en la horca, uno más se suicidó. Cada 1 de mayo será resucitado. La espera en la horca eran 5. Pero Lynn madrugó a la muerte haciendo estallar entre sus dientes una cápsula de dinamita. Fiche se vestía sin prisa, tatareando la marsellesa. Parson, el agitador que empleaba la palabra como látigo o cuchillo, apretaba las manos de sus compañeros antes que los guardias se la aten a la espalda. Angel, famosa por la puntería, pide vino de Oporto y hace reír a todos con un chiste. Spike, que tanto ha escrito pintando la anarquía como la entrada a la vida, se prepara, en silencio, para entrar en la muerte. Los espectadores en platea de teatro clavan la vista en el caldazo. Una seña, un ruido, la trampa cede. Ya en danza horrible murieron dando vueltas en el aire.
José Martí escribe la crónica de la ejecución de los anarquistas de Chicago. La clase obrera del mundo los resucitará todos los 1 de mayo. Eso todavía no se sabe, pero Martí siempre escribe como escuchando, donde menos se espera, el llanto de un recién nacido. El Día del Trabajador se conmemora internacionalmente desde 1889 como homenaje a los obreros sindicalistas anarquistas del Chicago el 1 de mayo. Se reivindica la lucha de los obreros por sus derechos laborales. Con el transcurso del tiempo, la conmemoración de esta fecha se convirtió en una celebración tradicional que pone de manifiesto que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente. En México, la lucha por los derechos humanos en el trabajo también tuvo su expresión con el movimiento obrero, que dio lugar a la incorporación de los derechos sociales de la Constitución mexicana en 1917. Así, en el artículo 123 se establece los derechos laborales. La creación de tan importante artículo se debe a las influencias de Francisco J. Mujica, profesor michoacano vinculado a Flores Mogán y su plan de partido federal. También se creó la Ley Federal del Trabajo para regular relaciones laborales entre trabajadores y patrones. El 1 de mayo conmemora una gran huelga obrera en Chicago en 1886, donde se reivindicaba la ley que promulgaba la jornada laboral de 8 horas. El primer día de mayo celebra el conocido como el Día del Trabajador. Se trata de un festivo nacional que conmemora los avances sociales obtenidos por los trabajadores de los finales del siglo XIX. Durante mucho tiempo congregó a grandes masas de obreros en largas manifestaciones. El 1 de mayo tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando los trabajadores hacían jornadas de 12 a 18 horas en el contexto industrial de grandes fábricas. En Estados Unidos, el movimiento obrero iba creciendo y reclamaba la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Ya en 1868, el presidente Andrew Johnson aprobó la jornada de 8 horas en la ley Ingersoll para algunos trabajadores, como los de obras públicas o los empleados de oficinas laborales, no así para los trabajadores de la fábrica. La ley contó con el rechazo de los patrones y algunos estados establecieron cláusulas que permitían aumentar la jornada laboral. Por ello, la creciente importancia del movimiento obrero se materializó el 1 de mayo de 1886, cuando se convocaron 307 manifestaciones a las que se unieron 88.000 trabajadores en Chicago, en ese momento segunda ciudad más poblada del país. Las manifestaciones sucedieron en los siguientes días, pero también los altercados. El 4 de mayo la policía asesinó a 8 manifestantes después de que un explosivo hubiese acabado con la vida de 7 miembros de la fuerza de seguridad. 8 personas fueron detenidas como responsables del suceso y 5 de ellas fueron condenadas a muerte. Son los conocidos como mártires de Chicago. El tipógrafo George Engel, el carpintero Lois Lane, quien se suicidó en su celda antes de la horca, y los periodistas Adolfo Fischer, Albert Parsons y August Spice. 3 años después, en 1889, la Segunda Internacional Socialista estableció el 1 de mayo como el día en el que se conmemoraba la jornada de 8 horas y las demandas del movimiento obrero. En España se vino celebrando oficiosamente desde comienzos del siglo XX, aunque no se estableció como festivo hasta 1931, durante el régimen de la Segunda República. Franco abolió el festivo tras el golpe de Estado. En 1955, la Iglesia Católica, bajo el papado de Pío XII, decidió dedicar este día a conmemorar a San José Obrero. En España, el festivo se estableció con la llegada de la democracia. En otros países, sin embargo, se ha trasladado a la fecha. En Estados Unidos y en Canadá se celebra el 1 de septiembre con el nombre del Labor Day, Día del Trabajo. Pero ¿cuál fue el primer trabajo de la historia? La agricultura. La profesión de agricultor está entre los trabajos más antiguos del mundo. La agricultura ha existido desde hace miles de años y, por suerte, con la evolución de la tecnología, a día de hoy, los agricultores cuentan con la maquinaria adecuada que les ayuda a realizar un trabajo de manera más ágil. El trabajo es un rol básico y central de la vida para los seres humanos por la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de las necesidades económicas y psicosociales y por su interrelación con otras fases de la vida. El trabajo ha sido la forma de vida en la tierra desde que Adán y Eva dejaron el Edén. El Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Adán y Eva trabajaron en el campo para obtener su sustento y todo lo necesario para ellos y su familia. Pero ¿quién inventó la división del trabajo? Adam Smith planteó la división del trabajo en el siglo XVIII como un instrumento para alcanzar mayores niveles de productividad y eficiencia de la economía.
Origen de la división del trabajo. A lo largo de la historia, las sociedades agrarias se dedicaban en exclusiva a la agricultura. Ante la aparición de las actividades como el comercio, la artesanía o la creación de un sistema militar que garantizase la seguridad de los individuos, surge la división del trabajo. La división del trabajo ha sido un tema muy importante para los escritos económicos de los primeros tiempos y fue tratado con gran detalle por los principales economistas, siendo Adam Smith y Karl Marx los que han estudiado con mayor profundidad. El trabajo lo inventó Frederick Wilson Taylor. Definición de Taylorismo: sistema de organización del trabajo y de los tiempos de ejecución del mismo que sigue los principios señalados por el ingeniero y economista estadounidense Frederick Taylor. Aunque desde la prehistoria fue consustancial a toda actividad humana, la división del trabajo se manifestó y se intensificó con la revolución neolítica que originó las sociedades agrarias y aceleró de modo extraordinario su contribución al cambio tecnológico y social con el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial. Vivimos en una sociedad estructurada en torno al trabajo. El trabajo no es solo el principal medio por el cual satisfacemos nuestras necesidades, sino también un importante vector de integración social y un indicador clave de estatus e identidad. En nuestra era, los edificios más altos y espectaculares ya no son iglesias, templos y catedrales para orar a los dioses, sino rascacielos de oficinas al servicio del trabajo. La noción del trabajo se percibe hoy como una categoría eterna y universal que tenemos que asumir críticamente, pero por naturalizada que nos parezca hoy en día, la noción del trabajo no existía en otros tiempos. Se consolidó allá por el siglo XVIII junto con la noción de producción y la propia idea sistema económico. La mayoría de las sociedades preindustriales no estaban organizadas en torno al trabajo e incluso carecían en su idioma de un término equiparable a la palabra trabajo. La palabra utilizada para expresar ideas relacionadas con lo que hoy se entiende por trabajo tenía un significado mucho más estrecho, por ejemplo, para designar actividades concretas, o mucho más amplio, que puede incluir la actitud mediativa del chamán. La antigua Grecia ofrece un buen ejemplo de una sociedad no estructurada en torno al trabajo. El relajo etimológico detallado de Arendi muestra que, al igual que las sociedades primitivas, los antiguos griegos tenían una palabra que integraba la amplia gama de actividades que actualmente incluimos bajo el término trabajo, como una categoría homogénea, como también lo tenían los antiguos romanos. Su vocabulario contenía una variedad de conceptos para designar diferentes actividades, sujetas a diferentes valoraciones sociales. Por ejemplo, se despreciaban las tareas ordinarias y generalmente penosas, ponos, relacionadas con la subsistencia y el abastecimiento diario. No se identifican con la obra, ergón. Pero no era tanto la manualidad o el esfuerzo exigido por las actividades lo que llevaba a calificarlas por serviles o degradantes, como el carácter dependiente de quienes realizaban, ya fueron esclavos o asalariados. El trabajo como criatura de la revolución industrial y la ciencia económica. La conocemos hoy día en una palabra y una categoría que surgió en un contexto social e ideológico concreto. Se estableció conjuntamente bajo el capitalismo industrial y bajo la eclosión de la moderna ciencia económica como disciplina independiente. Se introdujo en el siglo XVIII y se consolidó un siglo más tarde a través de la codificación legal. A finales del siglo XIX y principios del XX, el trabajo como mano de obra asalariada se convirtió en la fuente central de supervivencia, identidad personal y movilidad social en los países industriales. Las alabanzas a una vida ordenada por la reglamentación monástica y militar se ajustaban a las necesidades del naciente capitalismo. El sonido de las campanas de los monasterios y las trompetas en los campamentos y barracorenos pronto serían imitados por sirenas por la fábrica que pidieron a los trabajadores que se sometieran al ritmo del proceso económico a través del reloj. También hay que advertir que en el medio rural el ritmo de las tareas realizadas variaba mucho a lo largo del año, al verse condicionada por las estaciones y el clima, dificultando englobarlas todas bajo una categoría homogénea. Solo la reducción del peso de las tareas agrarias y el avance industrial, unido a la capacidad de controlar el ambiente mediante iluminación y climatización artificiales, abrió la posibilidad de conseguir e imponer la aplicación de un tiempo de trabajo homogéneo durante todo el año. Ya separados los ritmos de la naturaleza, el tiempo se convirtió en dinero y el uso del reloj difundió la idea de falta de tiempo. Thomson señala que en el siglo XVI, cuando las campanas de los relojes comenzaron a sonar a intervalos regulares, el trabajo se empezó a erigir en un valor supremo. Aunque la ética del trabajo se había ido extendiendo en el siglo XVI,
entre la burguesía industrial y mercantil, todavía costaría mucho tiempo romper el desprecio por el trabajo asalariado presente entre los campesinos. Incluso, tras la liquidación de los usos comunes de la tierra y acercamiento de las fincas que dejó sin medio de vida a buena parte del campesinado de Inglaterra, se constata que llevar a los campesinos y artesanos a la fábrica resultó una tarea difícil. En el siglo XVIII, cuando fue tomando cuerpo la idea actual del trabajo, consolidando su codificación como fuente central de ingresos y estatus, el trabajo apareció entonces por primera vez como una categoría homogénea, mediable en unidades de tiempo a valor, y se identificó con el trabajo productivo de valor añadido, excluyendo las actividades no mercantilizadas. También se identificó con la actividad útil, ya que el ocio se degradaba a una naturaleza meramente pasiva y parasitaria, corrompiendo el significado antiguo de la palabra, que comprendía la idea de un ocio activo y creativo. El trabajo se convirtió gradualmente en principal marcador de estatus e identidad de las sociedades industriales, así como el vector más importante para el reconocimiento y la integración de la sociedad. En este contexto, la palabra trabajo fue surgiendo y extendiéndose junto con la revolución industrial y la ideología económica dominante. Cabe afirmar que en el curso de los países y lenguas del mundo occidental, la palabra trabajo tomó sus raíces de otras que significaban tareas penosas y dependientes. En el griego moderno, la palabra doula significa trabajo en general, como transposición directa a la palabra esclavitud en el griego antiguo, doulos, esclavo. Al igual que en español y en francés, la palabra trabajo, travail, procede de la voz latina tripalum, que designaba el potro de 3 palos al que le ataban los esclavos o malhechores para infligirles castigo. También en ruso las palabras rabota, trabajo, robotín, trabajador, proceden de la raíz rub, esclavo. En inglés la palabra labor. Trabajo es originariamente sinónimo de torment, tormento, agonía, y algo similar ocurre en rumano, macedonio, ucraniano, polaco, búlgaro, checo y eslovaco. De esta manera resulta en extremo paradójico que se pretenda consultar una sociedad de personas libres e iguales a base de someterla mayoritariamente al servicio. Hemos visto que el contexto social e ideológico marcado por la sociedad industrial y la idea usual del sistema económico aportó el caldo de cultivo adecuado para que la noción del trabajo pudiera prosperar. Pero este contexto fue cambiando durante las últimas décadas. Asistimos a una crisis de la noción del trabajo tal y como se ha venido entendiendo en el último siglo en el seno de las sociedades industriales. El peso de las actividades agrarias e industriales fue decayendo en favor de los servicios. La metáfora de la producción fue perdiendo capacidad explicativa ante la eclosión de nuevas formas de adquisición de riquezas ajenas al PIB. Y hasta la propia noción de trabajo se ha ido resquebrajando, pues las relaciones laborales se modificaron. Los trabajadores asalariados se fueron reconvirtiendo en falsos autónomos o emprendedores, y el trabajo sombra fue invadiendo el llamado tiempo libre, a la vez que el ocio se sometía cada vez más a las servidumbres de la sociedad del consumo. La creación de valor que realizaban las principales empresas tiene hoy más que ver con la emisión de activos financieros y la compraventa de bienes patrimoniales, que con el trabajo destinado a la fabricación y venta de mercancía, generando un proceso de acumulación de capital cada vez más vinculando del trabajo por varias razones. Las perspectivas que ofrece la encrucijada actual oscilan entre dos extremos, o bien una sociedad adquisitiva cada vez más encrispada, en la que sigan dando nuevas vueltas de tuerca al aumento conjunto del paro y el trabajo compulsivo precario, del consumo y de la competitividad a costa de la insolidaridad y la segmentación social. Situación consustancial a una sociedad que seguirá prisionera de la mitología del trabajo, o bien de una sociedad más cohesionada y solidaria, con medidas de protección social que aseguren un mínimo vital y favorezcan el libre ejercicio de actividades útiles e incluso placenteras, creativas y cooperativas, y en la que se practique una reducción consciente del dominio de la actividad mercantil y de la jornada laboral, a la vez que se reorganiza y reparte el trabajo asalariado, a fin de evitar la actual dicotomía entre el paro y el trabajo compulsivo y de corregir la acusada asimetría que hoy se observa entre la retribución y la penosidad del trabajo. Todo ello unido a la necesidad de revisar críticamente propia noción de tiempo libre,
para defenderla de la certidumbre del trabajo sombra. Durante las últimas décadas, los resultados de la pugna por avanzar en las dos direcciones indicadas se han venido inclinando lamentablemente en favor de la primera. No obstante, en los últimos años se observa que un repunte de los debates y movimientos sociales a favor de la reducción de la jornada laboral mediante el reparto de trabajo y de la implementación de una renta básica. Las razones que motivan estas reivindicaciones incluyen la reducción de la desigualdad y el paro frente a la nueva ola de automatización de trabajo. La lucha por la conciliación entre trabajo y la vida privada, comunitaria y pública, y la necesidad de desactivar la carrera consumida ante la crisis ecológica y climática. Además, el debate en torno al trabajo ha ganado una fuerza renovada al calor de la crisis global desatada por la pandemia COVID-19 y su impacto en las relaciones laborales, creando con tasas masivas de paro, dando un vuelco a las dinámicas convencionales de trabajo, por ejemplo, con el teletrabajo, y desencadenando la noche a la mañana esquemas de renta básica como medida de contención frente a los impactos sociales y económicos de la pandemia. Esperemos que este nuevo impulso siga ganando fuerza y ayude a trascender los dogmas de ideología económica dominante, permitiendo la dignificación, reducción y reparto equitativo de tareas socialmente necesarias se consoliden como una de las grandes luchas sociales del siglo XXI por la salud y el bienestar humano y planetario. La división estructural del trabajo de la sociedad moderna es una fuente de cohesión que compensa el debilitamiento de la moralidad colectiva, pero el argumento de Durkheim subraya que la división de trabajo no puede paliar la relajación de la moralidad común por la que la anomía es una patología que surge. La primera gran división del trabajo, separación de las tribus dedicadas a la ganadería, contribuyó a elevar sensiblemente la productividad de trabajo y creó las premisas materiales para el nacimiento de la propiedad privada de las sociedades de clases. La división del trabajo parte de las diferentes capacidades que posee un individuo para ocuparse de determinadas tareas o grupos de tareas. En este sentido, cada responsable se elige según su fuerza física, pericia, experiencia, ingenio o conocimientos técnicos. Tal es la división del trabajo en material y espiritual, manual e intelectual, en ejecutivo y administrativo, en funciones prácticas e ideológicas. Durkheim afirmó: si existían antes de que existiera fuera de nosotros, y menciona como ejemplo la lengua natal, la escritura y el sistema monetario, Durkheim también afirmó que la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que éste adopta e interioriza sus valores y su moral. Durkheim plantea a continuación las reglas para estudiar los hechos sociales. En primer lugar, teniendo en cuenta su carácter de exterioridad a los individuos y por tanto su objetividad. La sociología debe considerar los hechos sociales como son. Durkheim sostenía que un hecho social era un modo de ser influenciado por la cultura y el contexto social. Los hechos sociales son conductas humanas habituales, no dependientes de la constitución biológica ni psíquica de las personas, sino de la sociedad que integran, que tiene una existencia singular y propia. El Día Internacional de los Trabajadores, o también conocido como el Día del Trabajo, se celebra el 1 de mayo para conmemorar a nivel mundial el movimiento obrero y la fuerza laboral, como movimientos reivindicativos de diferentes causas relacionadas con el trabajo. Hace poco, más de 100 años, las fábricas eran centros de trabajo en las cuales trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños, con jornadas de más de 12 horas diarias. Esta extenuante jornada laboral no daba opción a personas de recuperarse, descansar ni disfrutar de tiempo de ocio. Muchos tuvieron que luchar a los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de 8 horas, incluso a costa de sus propias vidas. Actualmente, el Día del Trabajador se ha convertido en una fecha festiva, pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras. Los logros obtenidos por los trabajadores en las luchas por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación en materia laboral, contemplando contratos y convenios colectivos de trabajo. A continuación, mencionamos algunos de ellos: reducción de jornada de laboral a 8 horas, seguridad social para los trabajadores, seguro contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez, igualdad salarial, derecho a salario mínimo, disfrute de vacaciones, bonificaciones, pago de días festivos, derecho a asociación sindical, derecho a huelga. La Organización Internacional del Trabajo es una agencia
tripartita de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores desde 187 Estados miembros. Fue creada en el año 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, reforzando la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Entre los principales objetivos de este organismo se destacan la promoción de los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo, formular políticas, elaborar programas que promuevan el trabajo decente de hombres y mujeres, asimismo estimular el mejoramiento de la protección social de los trabajadores y fortalecer el diálogo en el abordaje de temas relacionados con el trabajo. En Estados Unidos y Canadá se celebra el Labor Day, es un día festivo federal proclamado por el presidente estadounidense Grover Cleveland. En el mes de septiembre se estableció de esta manera por temor a que si se celebraba en mayo podía reforzar el movimiento socialista en Estados Unidos. El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora que la festividad del Día del Trabajador, que se celebra el próximo lunes 1 de mayo, no se cambia conforme a lo establecido en la Ley 139-97 de aplicación de día feriado en la República Dominicana. La clase trabajadora deberá reintegrarse a sus labores el martes 2 de mayo. La celebración de estas fechas, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, debe ser aplicada en todos los establecimientos del país. Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba! Órale pues, para latinos y caribeños. Mi trabajo son tus derechos. Meu trabalho são seus direitos. Saliendo tempranito pa' la sala hospitalaria, al corralón, a la escuela o a barrer tu propia cuadra. Soy estatal, soy empleado, servidor público, funcionario. Somos la misma clase, somos el mismo barrio. No te olvides, ay hermana, de aquella noche en la guardia. Llegaste con tu niña fiebrada, estabas desesperada. Fuimos siempre lo de abajo, lo que tendimos la mano. Somos la misma sangre, somos latinoamericanos. Mi trabajo son tus derechos, 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 mi trabajo son tus derechos. El futuro de nuestra familia defendamos cada día. Estamos juntos en vigilia, elevando las voces unidas. Que quepan todos los mundos en uno solo, no te sientas extranjero. Somos trabajadores del mismo pueblo, somos tus compañeros. Soy estadual, soy empregado, servidor público, funcionário. Somos da mesma classe, somos o mesmo bairro. Fomos sempre os de baixo, os que te demos a mão. Temos o mesmo sangue, somos latino-americanos. Meu trabalho são seus direitos. 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 Si en la misma vereda vivimos, mi pana, no hay nadie que mejor sepa lo que necesita tu vida, el servicio que hace falta que tengas. Por eso sumo a las calles mi grito contra el ajuste y los despidos. Somos la voz del pueblo, por tus derechos no nos damos por vencidos. Mi trabajo son tus derechos. 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 Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos
hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Mil gracias por acompañarnos como siempre y esperamos que hayan disfrutado este programa tan especial del Día del Trabajador. Animarlo a cada uno de ustedes, al igual que yo, al igual que Willy, que tengan un día maravilloso, que lo disfruten y que pasen un día feliz Día del Trabajador. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo con un Carmen Te Visita. Bye bye, buenas noches.